Shalom a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla. Hola Jorge, Aníbal, Nicolás, hola Carla, Gaby, Blanca, sean bienvenidos a esta nueva charla de la autoridad y su misión. Hoy vamos a hablar acerca de la base de la autoridad delegada, ¿sí? Esta charla se va a dividir en dos partes, en dos charlas que vamos a ver. Entonces, la reacción de la autoridad delegada frente al rechazo. Primera parte, no presta atención a las murmuraciones. En el Tanaj, el principal representante de la autoridad delegada por Elohim fue Moshe. De él podemos aprender muchas lecciones. Pongamos a un lado el aspecto general y el quebrantamiento que experimentó. Prestemos atención a la descripción de su reacción. Al contrario, cuando fue agraviado, menospreciado y rechazado. Moshe fue rechazado muchas veces y cada vez que esto sucedía, él reaccionaba de una manera apropiada. Antes de que Moshe fuera elegido por Elohim como autoridad, mató a un egipcio que golpeaba a un israelita, recordamos, a alguien de su misma raza. Después reprendió a dos hebreos que estaban peleando, pero uno de ellos le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Esto está en el capítulo 2 de Shemot. En ese entonces Moshe no habría aprendido la lección, no conocía el significado del madero ni de la resurrección simbólicamente, obviamente. Él actuaba simplemente por su esfuerzo carnal. Como resultado, no pasó la prueba. Y entonces él terminó matando a una persona, regañó a otras, ¿no es cierto?, mostrándose como más fuerte, aunque internamente realmente él era débil. Cuando fue probado, tuvo temor y huyó al desierto de los midianitas, y donde permaneció 40 años. Ahí aprendió otras lecciones. Después de pasar por muchas pruebas, Elohim le mostró la visión de la zarza ardiente, la cual parecía estar ardiendo, pero no se consumía. El fuego no la quemaba. Elohim le mostró esta revelación, lo llamó y lo estableció como autoridad. Después de ese adiestramiento y de ese llamado, pudo entonces Moshe ser apto para ser líder. Cuando llegó a ser líder, experimentó también el rechazo en otras reiteradas ocasiones. Sí, en una ocasión, sus hermanos Aarón y Miriam murmuraron contra él, ¿no es cierto? Y lo rechazaron y lo censuraron como autoridad delegada. Esto ya lo hablamos. Veamos la respuesta de Moshe y cuál debe ser la reacción de la autoridad delegada frente al rechazo. En primer lugar, no presta atención a las murmuraciones, como hemos dicho. Moshe se casó con una mujer cushita, debido a lo cual Aarón y Miriam hablaron en contra de él. En este pasaje vemos la gran pérdida espiritual que ellos sufrieron como consecuencia de haber murmurado contra la autoridad delegada, y también la reacción de Moshe como autoridad delegada. En realidad, Aarón y Miriam desafiaron a Moshe diciendo: cuando estaban en Hatzerot, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe por motivo de la mujer cushita con la que se había casado. Se casó con una mujer cushita. Además decían: solamente por Moshe ha hablado Yahweh, no ha hablado por nosotros también, y Yahweh lo oyó. Esto está en Bamidbar, capítulo 12. Es muy probable que hayan discutido con su cuñada, pero el verdadero problema era que ellos estaban atacando a Moshe, quien era la autoridad delegada. El Pasuk 2 dice: y Yahweh lo oyó. No dice que Moshe lo oyó, ya que él no era afectado por las palabras del hombre ni estaba prestando atención a las murmuraciones humanas. Si era un hombre que trascendía sobre estas cosas, sobre todo a esta altura del partido, él fue aprendiendo golpe a golpe, ¿no es cierto? Y fue un hombre de autoridad, así que toda oposición, murmuración y rebelión estaban debajo de sus pies, estaban ahí abajo y no les prestaba atención, simplemente era el más manso de todos los hombres. Él dejaba que Elohim fuera el que escuchara esas palabras, ¿no es cierto? Pero él mismo no les prestaba oídos. Los que desean ser ministros de la palabra de Elohim, los que desean hablar por Elohim y aspiran a algún liderazgo entre los hermanos y hermanas, deben aprender a no prestar atención a las palabras de murmuración. Tenemos que permitir que sea Elohim quien escuche todas estas palabras y dejar el asunto en sus manos.
No debemos prestar atención a las críticas ni a las murmuraciones. Sin embargo, esto no quiere decir que se deban cerrar los ojos a estas cosas. Un líder debe cuidar de sacar todo problema a la luz y debe cortar con todas las murmuraciones de cuajo, porque envenenan a toda la congregación. Pero los que son afectados por las murmuraciones o se dejan abrumar por las palabras proferidas contra ellos no pueden ser una autoridad delegada. Moshe era una persona que no permitía que esas palabras lo afectaran. La reacción de la autoridad delegada frente al rechazo. El punto 2 es que la persona no se vindica. Como ya comentamos antes, Moshe no trató de vindicarse cuando murmuraron de él. O sea que toda reivindicación y toda reacción deben provenir de Elohim y no del hombre. Los que procuran vindicarse no conocen a Elohim. Ningún hombre que haya vivido sobre la tierra tiene más autoridad que Mashiach, pero cuando él estuvo en la tierra nunca se vindicó. Él es la única persona que realmente jamás hizo esto, ¿sí? La autoridad y la vindicación son incompatibles. Nunca la autoridad delegada lo es por haber recibido la autoridad de parte del juez, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que tratamos de vindicarnos delante de aquellos que nos critican, no solo estamos diciéndoles que ellos están por encima de nosotros, sino que estamos usurpando el cargo que no nos corresponde también, el cargo del juez del Padre, el de abogado del Hijo. Estamos haciendo cosas que no nos corresponden hacer. Si uno se vindica a sí mismo, se pone bajo el juicio de los opositores, automáticamente estamos quitando el derecho de defensa y de juicio del Padre y del Hijo. Lo colocamos en las manos de aquellos que están juzgándonos. Sacamos el caso de sus manos, de las manos del Padre. Si él ya no puede ocuparse del asunto, él dice, bueno, está bien, listo. Pero si hemos recibido la autoridad de Yahweh, él se ocupará de nuestra honra. Elohim nos delegó su autoridad a nosotros, pero si nos vindicamos ante los hombres, perdemos la autoridad porque les estamos rogando a ellos que sean nuestro juez. Ha sido un error bastante cometido a lo largo de las escrituras, lamentablemente. Shaul era una autoridad delegada para los corintios y sin embargo les dijo, para mí es poca cosa el que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, dijo en el capítulo 4, Corintiín Aleph. La vindicación solamente debe provenir de Elohim. Debemos pasarle al Adón todas las palabras de murmuración y de crítica, solamente dejárselas a él. Cuando la murmuración del hombre se intensifique, Elohim actuará. Pero si nos vindicamos, estamos permitiendo que ellos sean nuestros jueces. Si tratamos de que alguien nos entienda, caemos a los pies de esa persona. Por lo tanto, jamás debemos vindicarnos ni buscar la comprensión de nadie. Al final de cuentas, si el Padre no les abre los ojos espirituales, la gente carnal no va a comprender. La reacción de la autoridad delegada frente al rechazo. En tercer lugar, es una persona llena de mansedumbre. Vemos en Bamidbar 12 que Elohim escuchó las palabras de murmuración y en el Pasuk 4 actuó. Pero hay un paréntesis, ¿no es cierto?, en el Pasuk 3 que dice, y aquel varón Moshe era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto es lo que encontramos en una autoridad delegada por Elohim. ¿Por qué no hizo caso Moshe a las palabras de murmuración? Yo creo que Moshe aprendió una dura lección que se le grabó a fuego cuando mató al egipcio, y una lección que lo volvió muy prudente y manso. 42 años antes él había respondido de manera explosiva y hasta violenta, pero había sido quebrantado en ese interín, ¿no es cierto? Y ya no se importaba consigo mismo, simplemente no deseaba discutir, sobre todo en un hecho que no dependía de él. Al final de cuentas era Yahweh quien elegía hablar con Moshe, no era Moshe el que hablaba por sí mismo, ni mucho menos había ido a buscar a Yahweh, ni nada por el estilo. Yahweh tampoco parecía estar buscando a Aarón y a Miriam, aparentemente, o no estarían reclamando, ¿no es cierto? En este caso vemos a Moshe nuevamente como tipo de Mashiach, callado delante de sus opositores mientras era acusado y difamado, no se defendió. Simplemente no dijo nada, dijo que ellos se expusieran a sí mismos, sacaran a la luz lo que estaba dentro de ellos. La mansedumbre tiene la virtud de irritar a los que no están en el Ruach y eso expone sus malas intenciones.
Elohim no puede escoger como autoridad a una persona obstinada, discutidora, que no da el brazo a torcer y pretende reivindicarse a toda costa, ¿sí? Porque él asegura que mía es la venganza y la retribución, dicen Devarim 32. Para ser siempre el único y justo juez del universo, él no puede escoger a un hombre conflictivo para que sea su autoridad delegada. Evidentemente no va a elegir ese tipo de persona. Las autoridades que Elohim establece en la congregación son personas mansas y que normalmente pasan inadvertidas, no son soberbias, no son pendencieras, no son discutidoras y representan bien su papel como representantes, no buscan usurpar su lugar. Eso es una constante y ahora vemos que todas estas cosas necesitamos asimilarlas a nosotros. Esto es un retrato de nuestro Adón Yahshua y tenemos que ser sus imitadores. Elohim no escoge apenas personas con gran carisma para que sean su autoridad, sino aquellos cuya mansedumbre excede a la de todos los hombres que hay en la tierra, porque no necesita personas con carisma, él necesita personas que vayan y lo representen. Y cuanto más pasan tiempo en su presencia estas personas, más y más aumenta su mansedumbre. Como nos queda claro en el caso de la vida de Moshe, sí, que pasó 40 años en el desierto de Midian siendo quebrantado, aún sin él mismo saberlo, y luego fue colocado por otros 40 años en otro desierto con los israelitas, ¿sí? Siendo refinado más todavía, porque al final de cuentas Moshe también pasó sus 40 años en el desierto. Moshe tuvo 40 años de teoría y tuvo 40 años de práctica, y en todos esos años él fue quebrantado y refinado. La autoridad delegada no puede desarrollar su propia autoridad. Cuanto más trata una persona de establecer su autoridad, menos apta es para ser autoridad. Dado que la autoridad proviene de Elohim, la vindicación solo debe venir de Elohim también. Debemos orar para que no nos encontremos con muchas personas duras. En verdad, eso dependerá de nosotros mismos, de cuánto tratamiento debamos tener, ¿sí? No nos equivoquemos al pensar que una persona severa y capaz sería una buena autoridad delegada. Tenemos que ver claramente que solo una persona como, por ejemplo, Shaul, cuya presencia física representaba fragilidad, ¿no es cierto?, puede ser una autoridad. No tenía poder en sí mismo, por así decir. El Adón dijo que su reino no era de este mundo, por lo tanto, sus servidores no debían luchar. Eso está en Yahanan 18. El reino de Elohim no se establece por la fuerza, así que la autoridad establecida por la fuerza en el cuerpo, estamos hablando, no proviene de Elohim. Recordemos que Moshe era más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta fue la razón por la cual pudo ser una autoridad delegada. Si se nos pidiera que hiciéramos una lista de las características de una autoridad delegada, yo creo que casi todos enumeraríamos cualidades como que tuviera una buena apariencia física, mucho carisma, poder, por lo menos un porte imponente, ¿no es cierto? Pensamiento humano acerca de cómo debe ser una autoridad es que debe ser competente, imponente, poderosa, ¿no es cierto?, acertada, elocuente. Pero tales rasgos no describen la autoridad, sino la carne. A ninguna otra persona en el Tanaj se le delegó tanta autoridad como a Moshe, verdaderamente. Sin embargo, él era la persona más mansa que había. Antes de salir de Egipto, él era violento, cierto. Mató a un egipcio, reprendió a 2 hebreos. Él trataba a los demás a través de su propia carne, ¿no es cierto?, por medios carnales. Por eso Elohim no lo usó como su autoridad delegada en ese entonces. Simplemente esperó. Solo después de que Elohim lo pasó por las pruebas y el quebrantamiento, llegó a ser más manso que todos los hombres que había sobre la tierra, y solo después de eso le pudo entregar la autoridad. Así que cuanto menos una persona parece ser una autoridad, más siente que lo es, y cuanto más piense que es autoridad, menos parece serlo. Bueno, vamos a reunirnos en un ratito en el Meet, sí, ya en unos minutos les paso el link, así charlamos un poco acerca de estas cosas. Shalom, hermanos, los espero en un ratito en el Meet.